Buen día, muchachos. Comenzaremos la clase. ¿Han tenido problemas con la... ¿Han podido mandar la práctica? Me parece que el sistema está saturado, ¿verdad? La práctica estaba programada hasta las 10:30. Sí, Inge, hubo algunos problemas para subir la práctica, pero si no me equivoco, me parece que la entregué al menos. ¿Ya? Tarde, pero... ¿Alguien que no pudo? Ya, entonces tengo entendido, por lo que entiendo, todos han entregado la práctica, ¿ya? Sí, no hubo problema. Ya, entonces seguiremos con lo que quedamos. Un par de ejercicios más, ¿no? De cómo podemos encontrar este tipo de problemas de tensiones, ¿ya? Uno de estos problemas es parte del examen de fundaciones. Esta es una pregunta que estaba en el examen de fundaciones de este semestre. Bueno, es parte de la pregunta porque varios temas que llevamos en suelos también los necesitamos en fundaciones. Entonces, parte de eso es este problema, ¿no? Vamos a empezar a resolverlo. Me dice, calcule la tensión efectiva en el centro del estrato de arcilla, ¿ya? Entonces vamos a calcular el centro del estrato. Para este problema, en este caso, no nos dan esa gráfica a la que estábamos acostumbrados en los dos primeros ejercicios, ¿no? En la que nos daban los estratos, las alturas de los estratos. No nos los dan gráficamente, ¿no? Pero sí nos están dando ahí una descripción de cómo está compuesto el estrato. Básicamente un estudio de suelos te va a dar estos datos. Hay que ver si son correctos en cuanto a su gráfico. A veces suelen equivocarse, el gráfico suele ser diferente a lo que describen, ¿no? Entonces ahora solo tenemos la descripción. Entonces en función de la descripción tenemos que hacer el gráfico nosotros, ¿no? Para que podamos tomar decisiones correctas, ¿no? Me dice nivel freático a 260 metros de profundidad. Desde ya quiero que sepan ustedes qué profundidad se refiere cuando medimos desde el nivel de la superficie. Voy a trazar acá una línea. Cuando medimos a partir de la superficie hacia abajo, se refiere a profundidad, ¿ya? Los términos que usan la bibliografía y también los informes, ¿no? A esto se le llama profundidad, cuando medimos de la superficie del terreno hacia abajo. Y altura se refiere cuando medimos de abajo hacia arriba, ¿ya? Entonces, por lo general en mecánica de suelos hablamos de profundidades, ¿ya? Y todo lo que tiene que ver con estudios de suelos, siempre se habla de profundidad, ¿no? Profundidad del pozo, profundidad del nivel freático y varios factores más, ¿no? Entonces, al decirme profundidad, me está indicando que yo, del nivel del terreno hacia abajo, es 260 hasta que se encuentre el nivel freático, ¿no? Entonces, vamos a seguir dibujando nuestro estrato. Lo tenemos por ahí. Antes iremos al primer estrato, ¿no? Para ver luego dónde se ubica. Primer estrato, me dice. El primer estrato a partir de la superficie, vale decir, el primer estrato empezando desde la superficie. Primer estrato me dice que es una arena limosa. Tiene una altura de estrato de 3,6. Entonces nos dibujaremos eso acá. El primer estrato me dice que es 3,6. Vamos a hacerlo casi a escala. Vamos a dar aquí 3 cuadritos y algo más para que represente esos 3,6, ¿no? Entonces, este primer estrato me dice que está dado por una arcilla limosa, que tiene propiedades que ahí describen, ¿no? Entonces, esta es una arcilla limosa. Perdón, una arena limosa. Entonces, cuando hablamos de arenas, le pondremos aquí, ¿no? Arena limosa.
Y me dan sus propiedades, tengo la relación de vacíos, tengo su gravedad específica, ¿no? Entonces ya tenemos esos datos, ¿no? GS es igual a, me dice para el primer estrato 2,62. Y para el segundo, la relación de vacío, perdón, para el primero la relación de vacío 0,605, ¿no? Esto es en cuanto al primer estrato. Además me dice que tiene una profundidad, vale decir, una distancia de acá hasta acá de 3.6, ¿no? Acá es 3.6 de estrato. Luego tenemos un segundo estrato. Segundo estrato me dice, vamos a leer cuidadosamente, tipo de suelo, arcilla. Entonces en el segundo estrato hay una arcilla. Altura del estrato, 340. Entonces yo voy a agarrar 340. Si esto era 0.6, esto tiene que ser 0.4 y 3 más o menos aproximadamente acá, ¿no? Entonces tengo ahí un estrato de arcilla, ¿no? Entonces ahí le ponemos arcilla. Para esto nos dan las propiedades de esta arcilla. Me dicen que tiene una humedad, un porcentaje de humedad de 31,62%. Y además me da también una gravedad específica de 2.72. En alguna bibliografía, por si estudian otros textos, ¿no? Porque cualquier libro de mecánicas de suelos es bueno para estudiar mecánica de suelos. En alguna bibliografía nos dan el dato de gamma sub S, ¿ya? Gamma sub S. Entonces, este gamma sub S, recuerdan ustedes, que es el peso específico de la parte sólida, ¿no? Y recordarán también que esa gravedad específica está dado por GS por el peso específico del agua, ¿no? Entonces, para los que encuentran una bibliografía y les está dando GS, entonces lo único que tienen que hacer para tener GS es dividir entre el peso específico del agua y van a poder calcular GS, ¿no? Porque nuestras formulitas la mayor parte están en función a la gravedad específica, ¿no? Entonces, eso para los que han estudiado en otros textos y me han preguntado sobre esta gamma S, ¿no? Gamma S es el peso específico de la parte sólida, ¿ya? Recuerden que están los tres estados en nuestro suelo, ¿no? Tenemos estado sólido, gaseoso y líquido. Entonces, la parte sólida, su peso específico está representado por gamma sub S. Continuaremos. Este estrato de arcilla me dice que tiene un espesor de una altura de estrato de 340. Entonces, de acá hasta acá es 340, ¿no? Ahora sí podemos ubicar de mejor manera nuestro nuestro nivel freático. Porque nos dice, el nivel freático se encuentra a 2,60 metros de profundidad. Entonces, si yo tengo acá 3,6, 2,6 más o menos va a estar por acá arriba nomás, ¿no? Entonces, quiere decir que el nivel freático se encuentra en esta parte que es la arena limosa. Entonces voy a colocar acá el nivel freático 1, 2, 2,6, algo ahí más o menos. Entonces ahí va a estar nuestro nivel freático, ¿no? Entonces en esta altura tenemos el nivel freático. Ya con eso, básicamente, si ustedes se dan de cuenta, es hacer lo mismo que hemos hecho en los otros ejercicios, ¿no? Es la parte en la que se complican y han dado muchos en mecánica en fundaciones, es en interpretar la gráfica, ¿no? No es más que seguir paso por paso todo lo que me dice en su relato en el informe de suelos, porque generalmente esto viene en el informe de suelos, ¿no? Un relato de todo lo que han encontrado y sus propiedades mecánicas. Entonces, me dice que calcule la tensión efectiva en el centro del estrato de arcilla.
Entonces, para la tensión efectiva, recuerden ustedes, la tensión efectiva está dada por la siguiente ecuación. Tensión efectiva es igual a la tensión total menos la presión de poros, ¿no? Entonces, como me dice en el centro del estrato de arcilla, me está pidiendo acá en el centro de este estrato, más o menos por acá, yo le voy a poner con un color. ¿Qué color ponemos? Un verdecito acá. En este punto me está pidiendo que yo calcule. Ese punto lo vamos a denominar el punto C, ¿ya? Interpretando que es el centro del estrato de arcilla. Entonces, si esto es el centro del estrato de la arcilla, la distancia de acá a acá, porque esta es la distancia que nos importa, ¿no? Va a ser la mitad de 3,4, ¿no? Y la mitad de 3,4 es 1,7, ¿no? 1,70 metros, ¿no? Entonces, ya con esos datos vamos a poder calcular. Entonces, nos está pidiendo esa tensión efectiva en el centro. Entonces, nosotros le hemos denominado a ese punto como C. Entonces, nosotros tenemos que calcular en el punto C las tensiones totales y la presión de poros, ¿no? Para calcular la tensión total necesitamos de los pesos específicos, ¿no? Arriba del punto C, ¿qué tenemos? Arriba del punto C tenemos un estrato saturado, porque está abajo del nivel freático, saturado de arcilla. Un estrato también saturado de arena limosa y un estrato seco de arena limosa, ¿no? Entonces, ¿alguien está levantando la mano por ahí? Señorita Vanessa, ¿alguna consulta? Menos me parece que tal vez fue un accidente, ¿no? Entonces, seguiremos. Entonces, ¿qué voy a necesitar? Voy a necesitar el peso específico saturado de la arcilla, el peso específico saturado de la arena limosa y el peso específico seco de la arena limosa, ¿no? Entonces, esos valores ya ustedes ya recordarán ayer, bueno, la anterior clase, la semana pasada, hicimos el cálculo de eso, ¿no? Y la tensión, perdón, el peso específico seco, le vamos a llamar de la arena limosa. La arena limosa va a ser igual a ¿qué? GS por gravedad es peso específico del agua, perdón, dividido entre 1 más E. Esa era la fórmula, ¿verdad? Siempre vamos a tener a mano nuestras fórmulas, ¿no? Entonces, esta es la fórmula que usamos el día, bueno, la clase anterior, ¿no? Y para la saturada va a ser esta fórmula, ¿no? Entonces, para la saturada tenemos la otra fórmula. Entonces, acá simplemente ya nos queda reemplazar y este peso específico seco para la arena limosa va a ser igual a ¿qué? Nuestra gravedad específica es 2,62 por el peso específico del agua 9,81 y 1 más la relación del vacío 0,605. Que no calculan, por favor. Mientras calculan esto, recordarles, ¿no? Muchos me han estado preguntando de dónde saco el peso específico del agua, ¿no? El peso específico del agua es una constante, digamos, ¿no? Así hay varias constantes universales que uno tiene que sabérselas básicamente de memoria, casi de memoria, ¿no? O saber por lo menos cómo calcularlas, ¿no? Y el peso específico del agua a nivel del mar es de 9,81 kilonewtons metro cúbico, ¿no? Eso es un valor universal que se debe de conocer, dato conocido. Así como conocemos la densidad del agua a 4 grados centígrados es igual a 1 gramo centímetro cúbico. Eso ya sabemos también desde el colegio que hemos aprendido ese valor y se nos tiene que quedar toda la vida. Así también ahora como ingenieros tenemos que saber que el peso específico del agua, 9,81 kilonewtons metro cúbico, ¿no? Es un valor
que lo hemos demostrado y que deben de tenerlo en su memoria siempre. ¿El valor cuánto me sale esto, por favor? ¿Alguien me ayude con la calculadora? 16,01. 16,01. Ya, gracias. Entonces eso le ponemos acá, ¿no? 16,01. Como nuestras unidades del peso específico están en kilonewtons metro cúbico, entonces van a agarrar las mismas unidades, ¿no? Entonces ya tenemos el seco de este estrato, de la arena limosa. Ahora nos falta el saturado de ese estrato, porque el nivel freático está justo entre ese tramo de la arena limosa, ¿no? Entonces necesitamos el peso específico saturado de la arena limosa. Entonces vamos a revisar nuestras fórmulas siempre a la mano. El peso específico saturado incluye la relación de vacíos, ¿no? Entonces vamos a escribir acá esa ecuación. El peso específico saturado de la arena limosa es igual a GS más E, todo por el peso específico del agua y dividido entre 1 más E. Entonces también tenemos que hacer este reemplazo, ¿no? El peso específico saturado de la arena limosa es igual a nuestra gravedad específica 2,62 más relación de vacíos 0,605, cerramos paréntesis, 9,81, todo dividido entre 1 más la relación de vacíos 0,605. ¿Cuánto les sale eso, muchachos? Señorita Alejandra Bendaño, ¿cuánto me sale ese valor? En este momento, en este preciso momento, todas las personas que están en línea coloquen su código en... Inge, sale 9,68. 9,68. Revisen, por favor. No puede Y ser me ese sale valor. 19,71. Ese es más creíble. 19,71. Inge es Y 19,71. Gracias. 71 Coloquen sale. sus códigos, por favor. Coloquen sus códigos en la sala de chat. ¿Por qué me parecía extraño que le salga 9? Porque el peso específico seco me salió 16. Y si va a estar saturado, tiene que ser algo más pesado. Tendría que ser mayor a 16. Tendría que estar por arriba de 16, ¿no? Y cuando me decía 9, me daba un valor ilógico, ¿no? Entonces ahí le pedí que revise ese valor, ¿no? Entonces, mucho cuidado con sus cálculos, muchachos. Ya tenemos ese peso específico, el peso específico saturado de la arena limosa. Ahora, por encima del punto también tenemos esta arcilla que al estar por debajo del nivel freático también está saturada. Entonces, vamos a necesitar también el peso específico saturado, ¿no? Entonces, el peso específico saturado le vamos a llamar simplemente a arcilla nomás a este material, va a ser igual a, reemplazamos, si quisiéramos reemplazar en esta fórmula, nos faltaría la relación de vacíos, ¿no? Pero sabemos ya que cuando está saturado se cumple esta propiedad, ¿no? De que la relación de vacíos es igual a la gravedad específica por la humedad, ¿no? Perdón. Un segundito. Ya. Entonces, con esta idea, vamos a reemplazar directamente para no hacer doble cálculo
el peso específico saturado de la arcilla va a ser igual a ¿qué? Reemplazo en la anterior fórmula, vale decir en esta misma, solamente que ya en vez de relación de vacíos voy a escribir la ecuación anterior. Me dice que GS, perdón, les dije que vamos a reemplazar directo, ¿no? GS para esa arcilla es 2,72, ¿no? ¿Qué más? Vamos a irnos un poco más atrás, me parece que acá vamos a chocar con el límite de la pizarra. Entonces nos vamos a ir un poco más atrás. Voy a borrar esto que hice. Entonces nos vamos un poquitito, vamos a recorrer acá, me alejé mucho. Entonces, la relación de vacíos les decía es cuando está saturado GS por la humedad, ¿no? Ojo que acá les voy a colocar cuando está saturado. Esto para condiciones de saturado. Entonces, cuando está saturado pasa eso, ¿no? Y como nuestra arcilla está saturada, vamos a poder usar esta propiedad. Entonces, les decía, saturado de la arcilla es igual a, reemplazamos directamente, tenemos paréntesis, 2,72 más la relación de vacíos. Y la relación de vacíos también está dada por 2,72. Y estamos reemplazando esto, que es lo que teníamos, por la humedad. La humedad me dan 0,3162 tanto por 1, ¿verdad? Todo cerramos paréntesis y multiplicamos por el peso específico 9,81 kilonewtons metro cúbico. Entonces a todo esto lo vamos a dividir entre 1 más la relación de vacíos. Y la relación de vacíos no tenemos, pero sí tenemos que es 2,72 por 0,3162. Entonces ya hice el reemplazo directo, ¿no? Anterior clase, primero calculamos, ¿no? Y luego reemplazamos, pero ahora ya estamos haciéndolo más directo, ¿no? Cada vez tenemos que hacerlo de forma más directa. Entonces, el peso específico saturado de la arcilla, ¿cuánto me sale, señores? ¿10 kilonewton metro cúbico, ingeniero? ¿Cuánto? 18.88 me sale, ingeniero. 18 es más coherente, 18 punto. ¿Alguien me 88. corrobora este dato? Kilolitros metro cúbico. Muy bien, si los datos están bien calculados, continuaremos. Entonces ya tenemos todos los datos, ¿no? Ahora lo único que nos queda hacer es calcular el peso específico, perdón, la tensión en el punto C total y la tensión de poros, ¿no? Entonces nos vamos a hacer eso. La tensión total no va a ser más que, si se ubican aquí ya no tengo puntos anteriores, ¿verdad? En los ejercicios anteriores me decían el punto A, B, C, D, así íbamos bajando, ¿no? Y sumábamos tensión A más tensión B más tensión C más lo que teníamos, ¿no? En este caso, como no tenemos esos valores, directamente tenemos que ir a buscar todo lo que se encuentra por encima de nuestro punto, ¿ya? Entonces voy a ir sumando todo lo que se presenta por encima del punto, porque recuerden ustedes que la tensión tiene que ver con el peso del material que está encima de el punto en análisis, ¿no? Entonces, como está el punto C en el centro de la arcilla, podemos empezar desde acá arriba o podemos empezar desde acá abajo, es indiferente, ¿no? El resultado tiene que ser el mismo. Empezaremos desde acá abajo. Mejor empezaremos arriba porque ustedes se van a confundir lo más seguro cuando estén estudiando porque empezamos de abajo y porque de arriba, ¿no? Empezaremos de arriba. Empezamos arriba, tenemos un estrato de arena limosa seca. Para eso tenemos el peso específico seco. Entonces, ese peso específico seco está dado por 16,01, ¿no? Entonces, tenemos 16,01
kilonewtons metro cúbico y está en una altura de ¿cuánto? ¿Cuánto sería la altura de este estrato si yo tengo que esto es, mi nivel freático está acá? Recuerden ustedes que me decía que el nivel freático estaba a 2,60 metros, ¿no? Entonces está por 2,60 metros. Básicamente eso se debe a que esta distancia de acá a acá, y se los voy a poner para que no existan dudas a la hora de estudiar, esta distancia de acá a acá es 2,6 metros, ¿no? Por eso, entonces esta carpetita estamos analizando ahora. Dice carpetita, peso específico por su altura, ¿no? Nos vamos a la siguiente carpetita, al siguiente estrato. Es este estrato que es una arena limosa saturada. Por lo tanto, necesito peso específico saturado, ¿no? Entonces, y el peso específico de esa arena es 19,71. Entonces, le voy a sumar, ojo, lo estoy poniendo ahí, nuevamente el peso específico, y ese peso específico es 19,71 por la altura de ese estrato. Si esto es 260 y todo el estrato tenía 360, ¿cuánto me queda acá? 1 metro. 1 metro, muy bien, ¿no? Sería 1 metro. Entonces ya sumamos también este estrato. Ahora nos vamos al siguiente estrato, que sería este de acá, ¿no? Este estrato es una arcilla, como está debajo es saturada, por lo tanto necesito el peso específico saturado. Entonces le voy a sumar, como se me acabó la pisada, me lo voy a bajar acá abajito, le voy a sumar también el peso específico saturado, ¿no? Y ese peso específico de saturado de esa arcilla es 18,88 más, perdón, por la altura de esa capa que está por encima del punto, y esa altura es 1, ¿no? 1,70. Si ubican ustedes, es un poquito, ya estamos agarrándole más práctica, más fácil se hace cada vez que hacemos más ejercicios, ¿no? Entonces, la tensión total en el punto C, ¿cuánto es? Estamos hablando de tensión total. 93,43 kilonewtons sobre metro cuadrado. 93,73 me dijo, ¿verdad? 43. Ya, perdón. 43 kilonewtons metro cuadrado. Tiene que ser metro cuadrado, ¿no? Porque este es kilonewton metro cúbico, con metro se simplifica y queda metro cuadrado. Siempre hagan el análisis dimensional, ¿no? Algunos no les gusta hacer ese análisis dimensional y le ponen cualquier cosa, ¿no? Seguiremos con la presión de poros. Entonces, la presión de poros, ojo que con esta parte, solo para la presión de poros, tiene que ver con la altura piezométrica del punto, ¿de acuerdo? Entonces, el concepto me dice gamma, peso específico del agua, lo vamos a colocar acá, por la altura piezométrica del punto de análisis, ¿no? Y ese punto para nosotros es el punto C para nosotros, ¿no? Entonces, la altura piezométrica para el punto C, ¿cuánto me va a dar, señor Brian Hernández Esdera? ¿Cuánto me va a dar la altura piezométrica para el punto C? Si hicieron su práctica, deben estar fresquitos en este tema, ¿no? O no está el señor Brian, o no sabe, no responde. Estoy, pero no me acuerdo. ¿Cómo hizo su práctica, señor? Señorita Zulema Coca me va a decir cuánto es la altura piezométrica en el punto C. Estoy pidiendo la altura piezométrica para este punto, ¿no? A este nivel. ¿Cuánto va a ser? Señor Bolaños, ¿cuánto es la altura piezométrica en el punto C? 4,30 y 4,3. 4,3.
Señor Brian. No, perdón, señor Bolaños le dije, ¿verdad? Señor Bolaños se encuentra presente. Una consulta. Sí. ¿No saldría por si acaso en 16,68? ¿O estoy mal? ¿Dónde? En la presión. No, no les estoy preguntando cuánto sale la presión de poros. Les estoy preguntando cuánto es la altura piezométrica. No tengo los valores, ¿no? Del ejercicio. 270 metros, Inge. 70 metros es Inge. 2.70 metros. Ya. ¿A qué atribuyen ese 270? ¿Qué han sumado? La altura del centro del punto C hasta El nivel el inicio de la arcilla y sumamos más la altura del nivel freático, Inge, de la arena limosa, que sería nivel freático para abajo. 1.70 más 1 metro. Ya, recuerden, presión, altura piezométrica tiene que ver con su concepto de física, ¿no? Y tenemos que ser bien cuidadosos en este tema, porque si la fallamos acá, automáticamente si me equivoco en esta HP, me voy a equivocar en esta, le voy a restar a esto un valor exado y en la respuesta me va a salir exada, ¿no? Entonces, desde ya, la altura piezométrica tiene que estar claramente instaurada en su mente. O sea, tiene que ser claro qué es esa altura piezométrica. Les vuelvo a recordar, altura piezométrica tiene que ver con la presión manométrica en el punto. La presión manométrica, si ustedes colocan un manómetro en este punto, si yo me instalo un manómetro acá y voy a tratar de dibujar un manómetro, si yo me instalo un manómetro acá, Hola. No, conciencia basta, no, conciencia basta. se nota que solo estábamos despiertos 27, ¿no? Porque los demás
seguramente cuando se den de cuenta que ha terminado la sesión anterior, recién se van a empezar a conectar. Entonces, seguiremos. Decía, este concepto de presión manométrica tiene que estar bien claro, ¿no? Si yo dibujo acá, y lo voy a hacer con este colorcito, me dibujo acá un manómetro, coloco un manómetro, y el manómetro más conocido por ustedes es el manómetro ENU, ¿no? Porque también existen manómetros, diferentes manómetros, ¿no? Si yo pongo este manómetro, me he equivocado, tiene que ser en el punto C. En el punto C, si yo pongo ese manómetro en el punto C, a esta misma altura, lo voy a colocar con verdecito el punto. Entonces, a esta altura, en el punto C, yo pongo un manómetro. La presión manométrica, ¿cuánto me va a dar? ¿Hasta dónde va a subir el agua en el manómetro? Hasta la altura del nivel freático, ¿no? Vale decir que va a llegar hasta acá. Por presión manométrica tiene que llegar hasta acá. El manómetro va a llenar y va a llegar justo hasta ahí, porque los dos están hacia la atmósfera, ¿verdad? Esto está a la atmósfera, esto también está a la atmósfera. Entonces, al llenarse esta diferencia de presiones, porque si trazo acá el punto C, una línea, y a esta línea, esta se la conoce como presión manométrica y también es la que se conoce como altura piezométrica. Ya esta diferencia que existe acá entre estos dos puntos, entre el punto del nivel freático y el punto en el que estamos analizando, se le conoce como altura piezométrica, ¿ya? Entonces, esa es la altura piezométrica. Ahora, con esa idea, ¿cuánto es la altura piezométrica? 270, Inge. 270. 7. 270. Un momentito, aquí me voy a dibujar. Lo voy a poner de mejor forma esta altura piezométrica para cuando estudien, sepan que esto es la altura piezométrica del punto C, ¿no? Ahora sí nos vamos acá. Y también se los voy a poner acá para cuando estudien. Esta altura piezométrica es altura piezométrica del punto C, va a ser la suma de 1,70, para los que aún no se dan de cuenta, más esta distancia de acá a acá, ¿no? Y de acá a acá habíamos quedado que queda 3,6 menos 2,60 es 1 metro, ¿no? Entonces, esa distancia es 1 metro. Entonces, para los que aún no se dan de cuenta, ¿no? Y cuando estudien sepan de dónde ha salido ese punto. Y para los que no están, ¿no? Porque solo estamos 26. Los otros se han dormido y han tardado en entrar. Entonces, esa altura piezométrica es 2,70. ¿Qué más? Tenemos el peso específico del agua, que es una constante universal. Y nos vamos a calcular. ¿Cuánto sale ese cálculo, por favor? 9,81 por 2,70. 26.49, Inge. 26, 48. 49. 49 es redondeado seguramente. Aprendan a redondear también, muchachos. Kilonewtons, metro. Kilonewtons metro cuadrado. Cuadrado. Esto es en el punto C. Como me pide la tensión efectiva en el punto C, no hago más que hacer la diferencia o reemplazar en esta formulita que lo tenemos acá, que me dice que él es igual al peso, a la tensión total, y la tensión es 93,43. Le restamos la presión de poros, que es igual a 26,49. ¿Cuánto les sale eso, muchachos? 66,94. Así es, 66,94. Estamos hablando de kilonewtons Metro cuadrado. metro cuadrado. Entonces, esa era la respuesta básicamente para el 50% del examen de fundaciones. ¿Ya?
Entonces, si agarran ustedes bien el concepto de mecánica de suelos en fundaciones, no van a tener ningún problema. Pero aún así, hay muchos aprobados también en fundaciones, ¿no? Pasamos, ¿alguna duda con respecto? Esta es la respuesta, ¿no? Esta es la respuesta para nuestra pregunta. ¿Alguna duda, muchachos, hasta acá? Estamos, conforme vamos resolviendo más ejercicios, estamos, un poquito ya asentando más este concepto de lo que es tensión en un suelo, ¿no? Estamos hablando, por cierto, hasta el momento solamente de tensiones verticales, ¿ya? Estamos hablando de tensiones verticales. Les voy a hacer recuerdo de algo, ¿no? Que va a servir para también, recuerden el concepto de tensiones. Y este concepto tiene que ver con esta gráfica. Se los voy a hacer acá una gráfica. Un cubito diferencial, ¿recuerdan ustedes? No sé si se los puse esto, pero en la diapositiva o se los hice en algún ejercicio, pero ustedes recordarán que si tengo un cubo, vamos a tener las tensiones por mecánica de materiales, o vale decir resistencia de materiales, no sé cómo la conocen ustedes, tensiones normales a cada plano, ¿recuerdan? Tensiones normales a cada plano. Existen varias tensiones, ¿no? Tensiones normales en cada plano. Acá también existe una tensión y en el otro fondo también una tensión, ¿no? Entonces, estas tensiones, si yo me fijo en el sistema tridimensional, estas tres tensiones son tensiones horizontales. Esta y esta son tensiones verticales, ¿no? Entonces, ahorita, hasta el momento, hemos aprendido de tensiones verticales, ¿ya? Esas tensiones que hemos aprendido a calcular, tanto la tensión total, la tensión efectiva, la presión de poros, tienen que ver con las tensiones verticales, ¿ya? Ojo. Las tensiones horizontales la vamos a ver en fundaciones, y en fundaciones vamos a ver cómo estas tensiones verticales, gracias a una constante, que es una constante de Rankine, me puede transformar estas tensiones verticales en tensiones horizontales. Estoy hablando de mecánica de suelos, ¿no? Entonces ya en fundaciones vamos a ver esta teoría de cómo calcular las horizontales, ¿no? Ahora estamos calculando simplemente las verticales. O con esa aclaración, entonces seguiremos con nuestro siguiente ejercicio. Me parece que alguien más quiere entrar. Le dejaremos entrar. ¿Alguna duda, muchachos, compañeros, antes de que nos pasemos al siguiente ejercicio? El siguiente ejercicio nos va a exigir un poco más. Ingeniero, ¿Sí? una pregunta. Sí. La relación de vacío que nos da es para una arena saturada, dijo usted, ¿no? Para sacar la relación. No dije arena saturada. La relación de vacíos, recuerdan ustedes que es el concepto de relación de vacíos, tiene que ver con los vacíos que existen, ¿no? La relación de vacíos se presenta en el mismo material, vale decir, en este mismo material es la misma relación de vacíos. Solamente que va a haber la diferencia, que en este estrato superior, esos vacíos van a estar, como quien dice, vacíos, ¿no? Llenos de aire, no va a haber agua. En cambio, en este sector que está saturado, esos vacíos van a estar llenos de agua, ¿no ve? Entonces, esos dos conceptos, la relación de vacíos no tiene nada que ver con la humedad o con la saturación, ¿ya? O sea, un suelo saturado o un suelo seco va a tener la misma relación de vacíos. Va a decir, como esto es una sola carpeta de arenas limosas y tiene una relación de vacíos determinada, la relación de vacíos es la misma cuando está en seco o cuando está en saturado, ¿no? O también cuando esté en
condiciones húmedas, ¿no? Como la condensación, ¿no? Sabemos 3 condiciones en el suelo, ¿no? Pueden estar secas, húmedas o saturadas, ¿no? Entonces, la relación de vacíos no es específicamente para el saturado o específicamente para el seco. La relación de vacíos es una propiedad que es independiente de el porcentaje o el contenido de humedad. ¿Alguna duda más, muchachos? Ya dije gracias. $16,1 me dice la señorita Jessica, ¿de dónde sale? 16,1 sale de esto, ¿no? Es el peso específico seco de la arena limosa. Es este valor, ¿no? De ahí sale 16,1. Ahora, el cálculo, ¿no? Tienen que revisar si lo han hecho el cálculo. No he verificado el cálculo, pero de este cálculo me tiene que salir 16,1. Es el peso específico seco. ¿Alguna duda más, muchachos? Vamos a un poquito reforzar más con el siguiente ejemplo, que también tiene que ver con tensiones. Me dedico mucho a tensiones porque en fundaciones es donde fallan, ¿no? Y seguramente no han tomado mucha relevancia en ese tema en mecánica de suelos el año pasado, porque ahorita están fallando terriblemente en los compañeros de fundaciones en ese tema, ¿no? Bueno, han fallado en los primeros 2 ciclos, que es donde se lleva la parte de diseño geotécnico. Tenemos este ejemplo, no es 3, si no me equivoco ya es el 4 o algo así. Acá sí nos da el estrato. Me dice, calcular la ubicación del nivel freático. Respecto a la superficie del terreno, respecto de acá tengo que calcular el nivel freático para que el punto A, este punto, tenga una tensión efectiva de 69,74 kilonewtons metro cuadrado. Me dice, postdata, el suelo que está por encima del nivel freático se encuentra seco. Estas capas tienen sus propiedades, igual, gravedad específica de la acción de vacíos para los 3 materiales, ¿no? Y además, me dice que no tengo el nivel freático. Se ubican, no sé dónde está el nivel freático. Entonces, al no saber ese nivel freático dónde está, pero me dice que existe, porque me dice calcular la ubicación del nivel freático, ¿no? No sé si va a estar en esta capa. Voy a agarrar este nivel freático de acá. Esta línea me voy a ayudar con esta. El nivel freático puede estar en esta capa. Podría estar en esta capa. Podría estar en esta capa. Podría estar en los límites. Puede estar en cualquier lugar. Necesito encontrar dónde está ubicado ese nivel freático para que la tensión efectiva total me dé, la tensión efectiva me dé 69,74. Entonces tengo que encontrar esto, ¿no? Ahora sí nos exige un poco más de razonamiento este problema, ¿no? Que básicamente es lo que a mí me gusta hacer, que ustedes aprendan a razonar, ¿no? Básicamente. Entonces, ideas de cómo podemos hacer esto. Si no sé dónde está el nivel freático, ¿cómo voy a calcular la tensión total? Porque recuerden ustedes, empezaremos a resolver, recordarán ustedes que la tensión, me lo voy a poner acá, los dije en la anterior fórmula, la tensión efectiva es igual a la tensión total menos la presión de poros. Si estamos hablando del punto A, esto está en el punto A. Tanto el efectivo, el total y la presión de poros, ¿no? En el punto A. Entonces, ideas. ¿Cómo empezamos a calcular? Desde ya nos están dando la tensión efectiva en el punto A. Vale decir que como dato, yo tengo esa tensión efectiva en el punto A.
y me dice que es 69,74 kilonewtons metro cuadrado. Ideas, muchachos. Hallando ¿Cómo la ubico esto? tensión total y despejando la presión de los poros. ¿Cómo hallo la tensión total, perro? Como lo hicimos en el ejemplo anterior, Inge. Muy bien. Como hicimos el anterior ejemplo. ¿Se acuerdan que en el anterior ejemplo calculábamos las alturas? Porque dependiendo de este nivel freático, si este nivel freático está acá, esta capa de arriba me dice que está seco. Y esto va a estar saturado, esto va a estar saturado y esto va a estar saturado, ¿verdad? Porque el nivel freático está acá. Entonces, ¿cómo voy a hacer ese cálculo? Porque recuerden ustedes que mi concepto de tensión total en A es igual, bueno, no en A, lo vamos a hacer más general. La tensión total en cualquier punto está dado por el peso específico del material por la altura de ese material. Este peso específico depende, puede ser seco o saturado, ¿no? Y si yo no tengo esta altura, ¿cómo vamos a saber qué peso específico usar? ¿El seco o el saturado? Porque si lo pongo aquí, esto va a ser seco, esto va a ser saturado, saturado, saturado. Pero si este nivel está acá, esto va a estar seco, esto saturado, esto saturado. Y si mi nivel freático está acá abajo, esto va a ser saturado, todo lo demás va a ser seco. Entonces no es tan sencillo hacer. Vale decir que ya no es tan fácil como era este otro ejemplo, el ejemplo 2, porque ya nos daban la posición del nivel freático, ¿verdad? Ya teníamos la posición del nivel freático y calculábamos en función a lo que necesitamos. Como esto está seco, necesitábamos peso específico seco. Esto está saturado, peso específico saturado. Esto está saturado, peso específico saturado. Pero ahora acá tengo esa incógnita, ¿no? De al no saber dónde está ese nivel freático, ya me compliqué el ejercicio, ¿verdad? Seguiremos razonando. Vamos a entrenar esos cerebros. Ideas. Señor David Córdoba. No, la verdad, Inge, no se me ocurre nada. La relación de vacíos. ¿Sí? ¿Alguien me hablaba? ¿Gensi? La relación de vacíos. ¿En qué me ayuda la relación de vacíos? Digo yo. En que en un suelo seco la relación de vacío va a ser menor. En cambio, en un suelo saturado va a ser mayor. Creo que aún no está claro el concepto de relación de vacíos. Y acabo de aclarar ese concepto hace unos minutos, ¿no? La relación de vacíos es independiente, ojo, independiente del contenido de agua. Se los pondré así de claro, ¿no? Si es seco, es mojado, está en su estado natural o está saturado, esta relación de vacíos no cambia. Por eso es que me dan una relación de vacíos para la capa 1, para la capa 2 y para la capa 3. Dependiendo dónde está el nivel freático, va a existir un peso específico diferente. El peso específico es el que va a cambiar, no la relación de vacíos, ¿no? Ojo, creo que desde el primer semestre, desde el primer ciclo, esto no ha quedado claro, ¿no? En el primer ciclo les dije, la relación de vacíos es única para todo el material. Si bien está saturado o seco, va a ser siempre la misma. Nunca va a cambiar esta relación de vacíos. Porque nos mide los vacíos precisamente, ¿no? Y los vacíos nunca van a moverse. A menos que cuando ya vemos fundaciones, cuando cargamos una estructura encima de nuestra carpeta de suelos, ahí sí, la relación de vacíos va a variar por el tema de esfuerzos externos. Pero eso lo vamos a ver en fundaciones, no ahora, ¿no? Ahorita
Para nosotros no existe nada por encima de nuestra carpeta. Señor Zapana, ideas. Si esto les pongo como pregunta de examen, ¿cómo lo harían? Hay que empezar a entrenar, ¿no? La cabeza, el cerebro. Si no lo entrenamos, en vano está de adorno ahí, ¿no? El cerebro. No más que para colocarle un poco de cabello y peinarlo. Señorita Adriana Tola, ideas para que yo pueda calcular. Para empezar, tengo que calcular la tensión total, la presión de poros. Y tengo que calcular dónde está ubicado. Esa es mi incógnita. ¿Dónde está ubicado? ¿A qué distancia, básicamente? A partir de la superficie, me dice. Entonces, desde acá, ¿qué distancia está ubicado este nivel freático? Es una incógnita, ¿no? No se le ocurre nada, señorita Adriana Tola, o se nos durmió. Ingeniero, ¿cómo está? Ingeniero, Sí. Tal vez puede ser por el cálculo de lo que puede ser la presión de poros, ya que tiene que ser desde el nivel freático, como dice, hasta el punto A. Entonces, tal vez puede ser por un cálculo mediante eso, ya que ya tenemos lo que es ¿cómo se dice? La presión, no, perdón, el esfuerzo efectivo, ¿no ven el punto? Entonces podemos hacer tal vez esa relación. Muy bien. Usted me sugiere que yo trabaje con la presión de poros. Al trabajar con la presión de poros, tiene que ver con la altura piezométrica, ¿no? Esta altura, yo instalo un manómetro acá, voy a tener una altura. Entonces, con saber esta altura, por diferencia ya voy a tener también esta altura, ¿no? Eso no es problema. Pero ahora, para calcular yo esto, voy a tener una incógnita, que va a ser esta H, porque esta H yo no sé dónde está ubicada, ¿no? Perdón. Esta H, no sé dónde está, puede estar acá, 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 es una variable. H de piezómetro es variable. Y la tensión total también es variable. Si yo quiero pasar en esta ecuación, porque es la única que tengo dos variables, una sola ecuación. No puedo hacer nada con dos variables, una sola ecuación, ¿no? Está más o menos ahí. Se está acercando, señor Miguel Vallejos, ¿verdad? Se está acercando a la respuesta, pero hay que seguir puliéndola. Ya tiene parte, digamos, ¿no? Tiene parte. Voy a tener que ver el tema de esto en función de una altura piezométrica que es variable. Eso como sí. le digo, pero bueno, no sé si está bien esa parte de la presión de los poros. Si lo multiplicamos 9.8 por una altura determinada y lo restamos a lo que va a ser ahorita lo que tenemos el dato, que es 69.74, podemos tener el valor de lo que va a ser el esfuerzo total. No sé si estoy correcto, pero nos faltaría tal vez tener esa parte, esa altura, lo que dice. Pero... La variable H, básicamente ese es nuestro embrollo, ¿no? Eso es lo que debemos de encontrar, porque me dice calcular esa ubicación. Encuentro esa altura piezométrica, estoy servido, esa es mi respuesta del examen, si es que entrar esto en el examen, ¿no? Creo que ya sé qué poner en el examen. Sí, eso sí, ingeniero, lo voy a seguir pensando. Análisis, ¿no? Para eso está bien, ¿no? No es bueno que yo todo lo haga, y ustedes como receta de cocina vayan a su cuaderno y repitan lo que yo he dicho y nada más. Eso no es, ¿no? Nosotros no estamos estudiando para cocineros, estamos estudiando para ingenieros. Ingeniero tiene una palabra clave que tiene que ver con ingenio. Entonces, todos tenemos que aprender a razonar. Y eso es básicamente el curso, ¿no? O sea, todo lo que ustedes llevan en 4 años y medio es para que absorban los conceptos fundamentales y aprendan a manejar, a razonar correctamente. Señor Fabio Rioja, perdón. Señor Fabio Rioja, ¿alguna idea nos puede aportar a lo que ya el compañero Miguel ya ha aportado de gran manera, que básicamente es el 50% del ejercicio? Pero le falta todavía la otra variable, ¿no? Pues una variable con dos incógnitas.
Muy bien. Como les he pescado, todavía no les voy a absorber esa duda ya. ¿Por qué? Quiero que esta duda les ayude a razonar. Lo voy a resolver yo. Bueno, básicamente ya casi lo tengo resuelto en este momento. Solamente me falta trazarlo acá todas las variables y hacer los cálculos. Pero quiero que ustedes también razonen, ¿no? Entonces, esta es nuestra última clase de la semana. Tienen todo el fin de semana para poder cranear cómo es que hago este ejercicio. Y para que tenga una recompensa, el hecho de que ustedes piensen y craneen, entonces lo vamos a transformar en práctica, ¿no? Esto se convierte en práctica, es hasta el día lunes, antes de la clase. El día lunes en la clase yo lo voy a resolver y continuamos con nuestros temas, ¿no? Para seguir avanzando. Para que un poquito empiecen a cranear, ¿no? Estoy atento a sus consultas. Si estoy disponible, les voy a responder rápido el WhatsApp. Tal vez demore en contestarles si estoy ocupado, ¿no? Bueno, muchachos, la clase termina hasta acá. Les dejo este incógnita y este trabajito. Ojo que este nivel freático no tiene una posición dada. Vale decir, puede estar en cualquiera de los estratos a cualquier altura. Tengo que determinar ese valor, dónde está ubicado, para que mi tensión efectiva en el punto A sea 69,74. Esa es la práctica número 2, señores. Nos vemos hasta el lunes, ojo. Sí. Inge, para poder empezar a resolver, podríamos empezarlo del punto A, de abajo hacia arriba. ¿Habría posibilidad de hacer eso? Se puede, y como les dije, ¿no? A la hora de calcular, ya sea la tensión total o la tensión de poros, la presión de poros, se puede empezar de arriba o de abajo, ¿no? Si yo quiero hablar de las totales, tendría que empezar desde la superficie, porque eso implica todo, ¿no? De las totales. Y si hablo de presión de poros, tendría que, a partir de lo que es el nivel freático, porque ese es mi superior, a partir del nivel freático empezar a analizar desde arriba hacia abajo, ¿no? Esa es la diferencia si empiezan ustedes desde arriba. La diferencia es que yo, para la total, empiezo desde la superficie. Para la presión de poros, empiezo desde el nivel freático. Ahora la gran pregunta es, ¿dónde está mi nivel freático? ¿Cómo empiezo, no? Una gran duda que es fácil de resolver si usan un poco la cabezota. Hay una pregunta, disculpen, antes que me vaya. Me dicen si el nivel freático depende de la presión hidrostática. No es en ese orden, al revés. Vale decir que la presión piezométrica, la altura piezométrica, depende del nivel freático. ¿Ya? Es al revés. No el nivel freático depende de la altura piezométrica, sino la altura piezométrica depende donde esté ubicado este nivel freático. Entonces, piénsenla, razónenla. Imagínense que va a entrar un problema similar a esto para el examen de cuarto ciclo. Y ojo que es el último examen, es básicamente su revancha, ¿no? Para todos los que están mal. Los exámenes ya están en la plataforma. Por las tardes, por lo general, la plataforma está habilitada. Normalmente corre la plataforma por la tarde, noche. He trabajado en ese horario ayer. Y pueden ir revisando ya sus prácticas, ya tienen nota, también tienen nota sus exámenes. Y los que no tengan nota, seguramente me van a escribir para ver qué pasó con su nota, ¿no? Y voy a estar atento a sus consultas en estos días, ¿ya? Hasta el fin de semana quiero colgar
las notas a la plataforma, al sistema, para que todos tengan esas notas, pero les voy a esperar, ¿no? A que se quejen o reclamen, como es el grupo más quejumbrón y reclamón que he tenido en mi larga carrera como docente. Nos vemos el día lunes, muchachos. Práctica 2. Este ejercicio se los pongo en la plataforma hasta el día lunes.